Gloria a Dios. Así dice el Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que los de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos míos. Gloria a Dios. Urgente, urgente, suenen las alarmas, dice el Señor. Es importante, hermanos, que estemos ahorita preparados para la guerra espiritual que se está viniendo, hermanos, porque esta es una guerra espiritual que el hombre no la puede ver, pero los hijos de Dios, los redimidos del Señor, lo podemos ver, la podemos sentir y podemos hacer algo por ella, podemos pelear contra ella, podemos luchar en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Dice el Señor que hay un tiempo para sonar alarmas. Dice la palabra de Dios que cuando venía el tiempo de la guerra, los sacerdotes de Jehová tenían que sonar las trompetas para que el pueblo se alineara, para que el pueblo, hermano, se preparara, para que el pueblo entrara primeramente en comunión con Dios, para que se pusieran, ¿verdad?, en ayuno, en oración, porque venía la guerra y solamente Dios podía libertarlos. No era la fuerza del hombre, sino la fuerza de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos también en tiempo de guerra, gloria a Dios. Es tiempo de guerra espiritual, hermano, y quiero que entendamos este mensaje porque es importante para la vida de todo cristiano. Tienes que entender este mensaje que Dios me dio ahora para ti y para todo aquel que lo puede escuchar, hermano, en redes sociales, por YouTube, por Instagram o qué sé yo, por todo eso, ¿verdad? Facebook, ¿verdad? Todas aquellas redes sociales que pueden ver este mensaje, ¿verdad? Es importante que la gente escuche este mensaje, hermano. Yo te voy a pedir, ¿verdad?, que este mensaje, cuando tú lo veas, ¿verdad?, en una de esas redes sociales, lo transmitas a alguien porque es un mensaje poderoso que Dios me dio, hermano. Gloria a Dios. Mire, este mensaje está basado en el Salmo 4, gloria a Dios, y es acerca de esa guerra espiritual que todos estamos o debemos de luchar, debemos de tomar las armas y sobre todo la armadura de Dios para poder apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me voy a basar en el versículo 1 y en el versículo 8, el primero y el último. ¿Por qué? Porque vemos algo importante, cómo comienza y cómo termina este Salmo 4. Vemos que todo lo que comienza mal, dice acaba mal, pero todo lo que comienza bien, termina bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y lo importante es de que esto no lo comenzó el hombre, esto lo comenzó Dios, y todo lo que Dios hace es bueno, y cuando Él lo comienza termina bien, porque trae la bendición de Dios a tu vida y a la mía. Gloria a Dios. Dice el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y termina el 8 diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos viven confiados en el Señor? ¿Cuántos ponen su confianza en el Señor Jesucristo hoy en esta tarde? ¿Cuántos vienen confiados en el Señor y no en sus fuerzas? No confía en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios, porque no saldrá avergonzado, dice el Señor, palabra. Gloria a Dios. Vemos aún este salmo, hermano, que dice, respóndeme cuando clamo. Mira lo que está diciendo el salmista. El salmista no estaba alegando con Dios, no estaba peleando con Dios. El salmista estaba en oración. ¿Sabe usted lo que es la oración? La oración es el músculo que mueve la mano de Dios. Es importante la oración en el cristiano de verdad. Porque el cristiano que sabe orar dice que Dios escucha las oraciones del justo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante, que usted, que ha sido justificado por la sangre del Todopoderoso, por la sangre de Jesucristo, usted, hermano, ore a Dios, pero creyendo que le hay. Dice, porque el pecado está en no creer en Dios. Ese es el pecado mayor.
pero usted y yo hemos creído en Dios porque el nombre del Señor ha sido invocado sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. El salmista reconocía que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que Dios es un Dios justo? El salmista reconocía que él tenía un Dios justo. Él confiaba en un Dios justo que hacía justicia. El Dios de justicia, el Dios de Israel, el Dios de la verdadera fe, el Dios de Jesucristo, pongámoslo así, el Dios de Jesús. Ese Dios es un Dios de justicia. ¿Y sabes qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Él da la paga al impío y da la recompensa a los justos. Cuando dicen amén. Él da la paga al impío, pero Él da la recompensa a los justos. Porque Él tiene que hacer la justicia. Al que merece castigo, castigo le va a dar. Pero al que merece justificación, justificación y sanidad y salvación le va a dar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El Señor ha prometido salvación a nuestra alma. En sí Él no promete la sanidad física porque al fin y al cabo, verás, todos pasamos por enfermedades, ¿verdad? Y es raro, ¿verdad? La persona que muere solamente de viejo, ¿verdad? La mayoría de la gente hoy muere de enfermedades, y esa es la verdad, no podemos negarlo. Pero lo importante es que tu alma está salvo porque Cristo Jesús pagó con su sangre por tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Y eso sí es promesa de vida eterna, la cual Jesucristo nos ha dado y nos ha prometido y la ha cumplido el Señor con todos aquellos que han creído en su nombre. El salmista decía, respóndeme, oh Dios de mi justicia, cuando clamo. Él pedía a Dios en oración respuesta. Cuando ustedes oran, ¿cuántos de ustedes piden una respuesta? Señor, respóndeme a lo que yo te estoy pidiendo o dame una respuesta a mi necesidad. Cuando tú llegas a Dios, tienes que pedirle una respuesta, amigo, hermano, hermana. Cuando tú te llegas al Señor, pídele una respuesta. Pídele una respuesta, Señor, respóndeme, clama al Señor, ruégale a Él, llámalo a Él. Dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano, hermano. Y el Señor está cercano, el Señor está a las puertas, mejor dicho. Eso es lo que nos enseña su palabra, que Él está a las puertas ahorita de su segunda venida, gloria a Dios, o a las puertas del rapto de la iglesia. Gloria al Señor, respóndeme cuando clamo. Usted tiene que clamar a Dios. Clamar es una palabra que significa también llamar. Significa llamar. Cuando usted llama, usted espera que alguien responda, ¿sí o no? Se dice auxilio, socorro, usted espera que alguien responda, ¿sí o no? Amén. Así también cuando usted se llega a Dios, usted tiene que esperar una respuesta del Todopoderoso, porque el Señor le va a responder. Créalo, hermano. Créalo que el Señor le va a responder a lo que usted le pida. Gloria a Dios. Él le va a dar una respuesta, ya sea sí o sea no, pero el Señor le va a dar una respuesta. Y lo importante es que te responda, y es lo importante que Él responde. Que Él no se queda callado. Cuando tú clamas, tú estás pidiéndole a Dios algo, una respuesta, una solución a tu problema. Ayuda, ¿verdad? Usted lanza un clamor a Dios y Él le va a responder. Gloria a Dios. Y el salmista estaba confiado en un Dios de justicia. Y por eso él pedía una respuesta a Dios durante su tribulación, durante su angustia, durante su aflicción, durante su situación que le estaba pasando. Él pedía respuesta a Dios. Y dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Dice, cuando estaba en angustia. ¿Cuántos de ustedes han pasado angustias? Han pasado aflicciones. ¿Cuántos de ustedes han tenido luchas, pruebas y tribulaciones? Gloria a Dios, porque dice el apóstol San Pablo en Hechos 14:22 que es menester que todos nosotros los creyentes en Jesucristo tengamos que pasar por pruebas, luchas y tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Esa es la parte, el enfoque que quiero que pongamos en esta palabra para meditarla, hermano. Quiero que meditemos en esta palabra. El salmista, David en este caso, hermano, él vivía en guerra. Usted sabe que David era un rey, pero desde su juventud, antes de ser rey, él fue un guerrero, ¿ok? Él fue un luchador, él peleaba la guerra, él peleaba las batallas de Israel, pero no las peleaba con sus fuerzas, sino que las peleaba confiado en el Dios de Israel, hermanos. Él peleaba confiando en el Dios de Israel. Por eso es que el enemigo no pudo contra David, porque el Dios de Israel lo protegía. El Dios de Israel peleaba las buenas batallas por él. Gloria a Dios, gracias. ¿Verdad? Entonces él decía, ¿verdad? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar.
Esta palabra angustia es la palabra tizar en hebreo y quiero que se la aprenda. Bueno, la palabra angustia, ¿verdad? No importa el hebreo. Pero la palabra angustia es una palabra, hermano, que se escribe tizar en hebreo, pero tiene más que nada dos significados importantes. Los otros son simplemente sinónimos. Y esta palabra tizar significa, además de angustia, significa enemigo. Y quiero que usted se concentre en esa palabra. La palabra significa enemigo, también significa angustia, que también significa aflicción, que también significa opresión, estar en estrechez, estar oprimido, estar afligido, estar acongojado. Dice, cuando yo estaba en angustia, y esa palabra significa enemigo, pero este no es el enemigo común. Esta palabra no se refiere al enemigo común, al hombre que puede venir contra ti con espada, ¿verdad? O con pistola, o con un garrote, o con un machete. No es enemigo físico. Mire, quiero que sepa que este es un enemigo espiritual. Este es un enemigo espiritual, por eso le llama el espíritu de aflicción. Y es un espíritu, perdón, es un demonio, ¿ok? Es un demonio. Es el espíritu de la aflicción, es el espíritu del temor, es el espíritu de la cobardía, sí, así también. Es el espíritu del miedo, es el espíritu que intimida a las personas, es el espíritu que ha intimidado a las naciones por siglos y siglos. Pero también, por eso significa enemigo, ¿ok? Pero es el enemigo espiritual. Cuando una persona está en aflicción, sabe que está siendo atacada por el enemigo. Cuando una persona está en aflicción, no cuando está en la tribulación, sino cuando está en la aflicción, cuando su corazón está temeroso, cuando se está llenando de miedo, cuando se está llenando, hermano, que se siente oprimido, cuando siente la presión del enemigo, una presión que siente que te va a estallar la cabeza y no es dolor de cabeza. Estoy hablando de una opresión espiritual, hermano. Gente que pasa por opresión espiritual, que pasa por aflicciones, por lo que le llaman, ¿verdad? Esa estrechez, angustias, ¿verdad? Temor, miedo, ¿verdad? Que lo lleva, ¿verdad? A perder la cabeza, ¿ok? A perder el control, ¿ok? Que te saca de sí, ¿ok? Vemos de que, le decía yo la vez pasada, ¿verdad? Que una de las pastillas que más se está consumiendo hoy en día es la depresión. Pero la depresión es un demonio, quiero que lo entienda, porque es el enemigo de opresión. Se le llama el opresor, el enemigo opresor. Y es esa palabra la que nos lleva a saber y a entender esto. La palabra tizar, ¿ok? Así se escribe en hebreo. Y significa, ¿verdad? Angustia, pero también significa enemigo, porque es un enemigo espiritual que no lo puedes ver, pero está allí atacando día a día, ¿ok? Vemos de que David, hermano, él era un guerrero, él era un soldado, él fue rey, pero aún los reyes salían a las batallas, ¿verdad? Cuando usted lee, ¿verdad? La Biblia, usted sabe que los reyes también salían a la batalla, ellos también peleaban, eran guerreros, ¿verdad? Y David fue un hombre de guerra desde su juventud, ¿verdad? Pero él llegó a ser rey y él peleaba contra ejércitos, contra los filisteos, contra el amorreo, contra el cananeo, contra todo eso, ¿verdad? Con el eteo, el ebeo, contra todos esos enemigos de Israel. Ellos peleaban a carne y sangre, ¿ok? Ellos peleaban, ¿verdad? Con espada, no espiritualmente. Ellos peleaban de verdad batallas sangrientas, ¿ok? Donde podías perder tu vida o podías derrotar al enemigo, una de las dos. Pero vemos que en la Biblia, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de este enemigo espiritual que es la aflicción, la angustia, la desesperación, el miedo, la depresión, ¿verdad? La depresión ya es el final, ya como quien dice, ya cuando el enemigo te tiene derrotado, aquella persona ya está en depresión, hermano, ¿verdad? Porque una persona con depresión no se puede valer por sí misma. Una persona que está bajo depresión no se vale por sí misma. Puede hasta perder la cabeza, ¿verdad? Mucha gente sabe lo que lleva la depresión. ¿Sabe usted que la depresión te lleva a la muerte? Mucha gente hasta llega antes de que la depresión lo mate, mucha gente
se opta por suicidarse, hermano. Ese es el enemigo espiritual al cual usted y yo tenemos que vencer hoy en esta tarde y para siempre, hermano, porque nosotros hemos recibido espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Amén. Vemos de que, les voy a dar los ejemplos ahorita. En Deuteronomios 4, si gusta acompañarme, el Señor le está hablando, ¿verdad?, al pueblo y le está diciendo a Israel, ¿verdad?, que si ellos se desvían su corazón, ¿verdad?, que si ellos comienzan a confiar en los ídolos de las naciones, si ellos comienzan a confiar en los ídolos de las naciones y comienzan ellos a alejarse de Dios, porque cuando tú confías en algo que no es Dios, tú te vas a ir alejando de Dios. Entonces el Señor les está advirtiendo al pueblo de Israel: si ustedes se alejan de mí y comienzan a irse tras los dioses de las naciones, dice, entonces yo les voy a mandar castigo y van a sufrir desgracia. Pero el Señor les da una salida, ¿verdad? O sea, Dios les está poniendo le está dando como ejemplo una oportunidad. El Señor no quiere, ¿verdad?, la muerte del impío, decía el hermano Leo el miércoles pasado. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta de su mal camino. O sea, que Dios no quiere que el hombre muera en pecado, sino que se arrepienta y vuelva al Señor con todo su corazón. Y dice ahí en Deuteronomios, versículo 29, 4 del capítulo, verso 29, mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, dice, lo hallarás. Mira qué hermoso. Si tú buscas al Señor tu Dios, lo vas a hallar. Pero no todo el mundo va a hallar a Dios. Tienes que tener o tienes que cumplir los requisitos que Dios te va a poner. Porque no es solo buscar a Dios así nomás. Porque el hombre busca a Dios a su manera y nunca lo encuentra. Porque Dios es el que nos buscó primero y el que nos halló primero. Entonces ahora Dios pone sus condiciones y dice, si tú me buscas de esta manera, me vas a hallar. Dice ahí, si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma, cuando estuvieres en angustia, ahí está la misma palabra tizar en hebreo, que es miedo, temor, el enemigo espiritual. Se traduce como enemigo, ¿ok? También enemigo, ¿ok? Y dice, cuando cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, esas son las maldiciones o las desgracias, ¿verdad?, que les habló anteriormente. Dice, si en los postreros días te volvieres, dice, al Señor tu Dios y oyeres su voz. ¿Por qué? Porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Gloria a Dios, hermano. El Señor es bueno. El Señor nos da una salida a nuestra angustia, a nuestra tribulación, a nuestras aflicciones, a nuestros problemas, a nuestros temores, a nuestros miedos. Dios nos da una salida y es la confianza en el Señor. Amarlo, buscarlo y quererlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, hermano. Gloria a su santo nombre. Gloria a Dios. El Señor nos está previniendo por si llega el enemigo espiritual, el angustiador, la angustia, la aflicción. Dice, no temas, pueblo mío, porque yo estoy contigo. Dice, si pasas por las aguas no te ahogarás, si pasas por el fuego no te quemarás, porque yo soy tu Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces el Señor nos está mostrando su amor y misericordia. También en el libro de Números, capítulo 10, está para atrás Números y después, ¿verdad?, está atrás de Deuteronomios. En Números capítulo 10, versículo 9, dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que los oprime o los moleste o los angustie o los aflija, miren la palabra ahí. Cuando salieres a la guerra en tu tierra contra el enemigo que te angustia. Hermano, aquí utiliza 2 veces la palabra tizar. Y que significa el angustiador que te angustia o el enemigo que te oprime. Mire, y esto es el sentido espiritual de la palabra. No está hablando solamente en el sentido físico, que vienen con espada, con lanzas y con escudos. No, está hablando aquí en el sentido espiritual. Porque la palabra
Mire, la palabra que es para enemigo físico, enemigo carnal, alguien que te ataca, ¿verdad? Alguien de carne y hueso, es la palabra oyeb. Oyeb es físico, carnal, pero Tizar es el enemigo espiritual, gloria a Dios, y de esto nos va a librar el Señor a los que creemos en su nombre, gloria a Dios. Él nos va a dar la victoria, porque no es con ejército, dijo, ni con fuerza, sino con el poder de mi Santo Espíritu, te dice el Señor, gloria a Dios. Entonces, hermano, dice, cuando sales a la guerra, en tu tierra contra el enemigo, el opresor que te oprime, ese es el enemigo espiritual, dice, tocarás alarma con las trompetas y seráis recordados por el Señor tu Dios y serás salvo de tus enemigos. Tus enemigos, cuando venga el enemigo espiritual, tú sonarás trompeta, tocarás alarma, dice, y tu Dios se acordará de la promesa que te hizo y te salvará, dice, del enemigo carnal físico. Ahí están las dos palabras en un solo verso. La última habla del enemigo físico carnal, pero la primera es el enemigo espiritual, el opresor espiritual, y de eso es lo primero que nos va el Señor a librar. Ahora te explico por qué. Cuando cayeron los muros de Jericó, hermano, cuando Israel invadió, ¿verdad? Bueno, ni siquiera llegó a invadir Jericó antes de que cayeran los muros. Ellos cantaron victoria antes que el enemigo fuera derrotado. ¿Sabía usted? Israel declaró victoria antes que el enemigo lo derrotara. Usted tiene la autoridad de Dios para declarar victoria en el nombre de Jesucristo antes que el enemigo venga y te destruya. Cuando usted, hermano, ve al enemigo, usted agárrese en la oración con el Señor, ahí clame, ahí suplique, ahí llore, ahí quebrántese, porque el Señor se acordará del pacto de sangre que hizo por medio de Cristo con usted, hermano. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, hermano. Mire, cuando Jericó estaba esperando el ataque israelita, Dios le dijo a Israel: quiero que los sacerdotes lleven el arca de Jehová alrededor de la ciudad de Jericó, alrededor de los muros, y tocarán trompeta, dice. Y el séptimo día, dice, va a ser especial. El séptimo día va a tocar trompeta 7 veces y el enemigo va a caer. Y cuando Israel tocó el primer día, el enemigo decía: ¿qué están haciendo esto? En vez de pelear, están danzando, quién sabe, a un Dios que no ven. Después del segundo día, bueno, estos están locos y siguen danzando y cantando y sonando trompeta. Y el tercer día, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y decían: bueno, ¿estos qué les pasó? ¿Se volvieron locos o qué? ¿A qué hora van a sacar espada? Pero el séptimo día, cuando dieron 7 vueltas y tocaron trompeta las 7 veces, dice que los muros de Jericó comenzaron a caer, porque el poder de Dios comenzó a derrotar al enemigo. Es porque Israel estaba confiado en el Señor. No, el Señor dijo: no confíen en la espada, confíen en mí, porque yo les daré la victoria, dice el Señor. Gloria a Dios. Eso es lo hermoso, hermano, que Dios nos da la victoria ante el enemigo. ¿Sabe usted que es por culpa del temor, es por culpa del miedo que la gente muchas veces pierde la batalla? ¿Se acuerdan cuando Saúl iba a la guerra y Samuel le dijo: Saúl, Dios va a confirmar el reino en tu mano, espérame 7 días y al séptimo día yo llegaré, confirmaré tu reino y Dios te bendecirá? Y llegó el séptimo día, pero Saúl desesperado porque la gente se le iba, los soldados se acobardaban, comenzaban a irse cada quien de regreso a su casa, les llegó el miedo, les llegó la angustia, la aflicción. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Dice que él comenzó a degollar animales, a ofrecer holocaustos y sacrificios al Señor, porque Samuel no llegaba a bendecirlo. El varón de Dios, el profeta de Dios, no llegaba a bendecirlo. Pero dice que al final del día, antes que cayera la tarde, aparece Samuel y le dice: Saúl, ¿qué has hecho?
por no haber obedecido la voz del Señor tu Dios, por no haber esperado, confiado en Él, Dios ha quitado el trono de tu mano y se lo va a dar a otro que confíe y haga obediencia a Dios. Hermano, lo que quiere Dios es confianza y obediencia en su palabra. Es lo que Dios pide y Él se va a encargar de tus enemigos. Aquí el punto importante es de que antes que el enemigo te destruya, el miedo va a acabar con tus fuerzas. El enemigo, antes que él te destruya, ¿sabes lo que va a hacer el enemigo espiritual? Te va a debilitar. Y eso es lo que te va a entregar en las manos del enemigo, del físico, obviamente. Entonces el Señor les dice, cuando venga el enemigo a afligirte, dice, toca trompeta, dice, suena alarma. Y serás recordado por el Señor tu Dios y serás salvo de tus enemigos. Entonces, Dios utiliza el miedo no para nosotros, sino para atemorizar a nuestros enemigos, hermano. El Señor nos da a nosotros el espíritu de valentía y de poder y de dominio propio. Gloria a su santo nombre. En Nehemías capítulo 9, capítulo 9, versículo 27, apúntelo. Dice así, en Nehemías 9, 27. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos. Miren lo que pasó cuando Israel se desvió. Esto es lo que pasó siglos después. Obviamente Nehemías fue siglos después de Número, ¿verdad? Cuando salieron en el desierto a conquistar la tierra de Canaán. Pero aquí hemos pasado muchos años, siglos. Y dice, leyendo Nehemías, estaba leyendo la historia de lo que había sucedido antes. Dice, entonces los entregaste en mano de sus enemigos. Dice, los cuales los afligieron. Este es el enemigo espiritual. O sea que el temor del enemigo, ¿saben lo que pasó? Se volteó y fue el enemigo espiritual de Israel. O sea que Dios manda el espíritu enemigo, el espíritu de la cobardía o el espíritu del miedo, se lo manda a tu enemigo físico y carnal para que y a ti te manda el espíritu de poder. Entonces el amedrentado va a ser tu enemigo y él va a perder la batalla y tú vas a ganarla por el poder de Dios. Pero como ellos se rebelaron, dice Nehemías, los entregaste en manos de sus enemigos. Este es el espiritual, los cuales lo afligieron. Ya, los entregaste al angustiador o al opresor, quienes los oprimieron o los angustiaron. Y dice, pero en el tiempo de su tribulación, o sea, cuando ya que no aguantaban y estaban atribulados, ¿verdad? Dice, clamaron a ti. Mire cómo el Dios de misericordioso y poderoso, dice, cuando ellos ya no resistían, cuando ya no aguantaban la opresión del enemigo, cuando se dieron cuenta que había un Dios en Israel, dice, clamaron a ti y tú desde los cielos oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. O sea que Dios, cuando tú le clamas de corazón, dice por eso, rasgad vuestro corazón, pero no vuestras ropas, vuestros vestidos. Dios no quiere, ¿verdad?, que nos rasguemos físicamente la ropa, haciéndonos como muy piadosos, ¿verdad?, muy humildes, ay, mirando roto. No, Dios quiere que seamos humildes de corazón. Dice, rasga tu corazón, no tu vestido. No muestres en apariencia, sino de corazón. Dios mira el corazón, Dios mira la intención de tu corazón. Y el Señor te va, dice, a salvar de mano de tus enemigos. Y ahí ya es el enemigo físico y carnal. ¿Ok? Se fijan, ¿verdad? ¿Están comprendiendo, hermanos? ¿Me explico cómo el Señor nos salva primero del enemigo espiritual para que no caigamos bajo el yugo o la esclavitud del enemigo físico y carnal? Y de eso es lo que nos quiere libertar el Señor, porque no nos quiere ver oprimidos. Él nos quiere ver en victoria, amén. Él nos quiere ver en victoria porque somos su pueblo, somos sus redimidos, somos los carísimos del Calvario comprados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios.
En Job, que está despuesito de Nehemías, en el Job capítulo 3, versículo 23. Usted sabe lo que le pasó a Job, ¿verdad? Usted sabe que Job no tuvo enemigos. Nadie lo atacó. ¿Sabe quién arremetió contra Job? ¿Usted sabe quién fue el que arremetió contra Job? Fue Satanás. El Señor reprenda, amén. Satanás fue, hermano. Claro que lo hizo con permiso de Dios, porque el diablo no te puede tocar si Dios no lo permite. ¿Cuántos dicen amén? El diablo no te puede hacer nada si Dios no lo permite. Por eso nuestro temor es a Dios. Nuestro temor es en reverencia al Señor Jesucristo. No temor al diablo, ni temor al hombre, ni miedo a nada, sino el temor de Dios, hermano. Porque una cosa es el temor al hombre, una cosa es temor a lo desconocido, una cosa es el temor a las cosas de afuera, pero otra cosa, hermano, es el temor de Dios. Nosotros tenemos el temor de Dios, y cuando tú tienes el temor de Dios, tú recibes el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes temor a Dios, Él te da su poder, hermano, gloria a Dios. Poder para victoria, amén. Mira, dice en Job 6:23, líbrame de la mano del opresor y redímeme del poder de los violentos. Líbrame de la mano del... hermano, pero nadie le estaba haciendo la guerra a Job. No vino un soldado, mucho menos un ejército. Fue el enemigo espiritual, porque Dios le dijo, toca todo lo que él tiene, aún su salud. ¿Se acuerda qué dijo? Pero no toques su alma, no toques su vida, porque su vida, dice, es mía. Dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida es del Señor, no es de nadie. Tu vida le pertenece al Señor. Él es el dueño de tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Job dice, líbrame de la mano del opresor. Había un espíritu que traía a Job angustiado. Job estaba afligido porque estaba sintiendo la opresión del diablo. El Señor lo reprenda. Todo lo que estaba pasando era porque el diablo lo había provocado. Usted sabe, usted le ha leído el libro de Job. Y aquí hemos predicado de Job. Y dice, ¿verdad? Y redímeme del poder de los violentos. Ok, la traducción dice de los violentos. Y está bien. También esa palabra significa líbrame del fuerte. Amén. Líbrame del fuerte. Del violento, que también se traduce como el fuerte. Porque puede ser también en plural o en singular. Violentos o violento, fuerte o fuertes. ¿Ok? Pero está hablando de redimirlo. Poder, dice, de los violentos o del violento o el poder del fuerte. Pero también se traduce como el poder del terror. Miren lo que estoy diciendo, hermano. Esa palabra significa, no la traje traducida, ¿verdad? En el hebreo, pero eso es lo que significa también. Significa violento, se refiere a alguien, ¿no? Obviamente, ¿no? Alguien violento. Fuerte, a alguien que es fuerte, ¿verdad? Tu enemigo puede ser violento, puede ser fuerte. Pero también se le traduce como terror. O sea que el terror es un demonio. Es un espíritu, hermano, ¿ok? Es un espíritu que atemoriza a la gente. Y de eso es lo que Dios dice, ¡Ey! Yo no te he dado espíritu de temor, sino de poder. Amén. Redímeme del poder del terror. Había algo que traía a Job, pero angustiado. Pero Job, miren lo hermoso de Job, dice que él no pecó contra Dios. Él no blasfemó el nombre de Dios. Él no dejó de confiar en Dios, hermano. Él nunca dejó de confiar en Dios. Aunque su mujer le dijo, ya maldice tu Dios y muérete, ¿se acuerda? Así le dice ahí, ¿verdad? El capítulo 2, ¿verdad? Usted lee. La mujer le dijo a ella, maldice tu Dios y muérete. Pero dice que Job no pecó. Él no desconfió. Él mantuvo su confianza en el Señor. Dice, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor da, el Señor quita, no importa, sea el nombre de Dios bendito. Porque Él es Dios. En Job capítulo 7, versículo 11, Job 7:11 dice,
Por tanto, no refrenaré mi boca, dice Job. No refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca. O sea, no voy a quedarme callado. Es lo que está diciendo. No me voy a quedar callado. No me voy a quedar de brazos cruzados. Voy a seguir clamando a mi Dios. Eso es lo que estaba diciendo Job. Y Dios siempre continuó clamando a su Dios hasta que Dios lo rescató y lo salvó. Y lo puso, dice, sobre la roca fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, hablaré en la angustia de mi espíritu. Él está reconociendo a un enemigo espiritual. Angustia, esa palabra tizar, el enemigo o la angustia espiritual. Dice, hablaré en la angustia de mi espíritu. Se fija que hay un espíritu angustiador, hay un enemigo opresor que es espiritual y no es carnal. Gloria a Dios. Él entendió, él supo que había algo allí, que él no sabía, él no comprendía, sí, pero él percibía que allí había algo. Mira lo que dice en Job capítulo 4, ahí mismo, pero en el capítulo 4, versículo 14. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Entonces, ¿qué viene a hacer el diablo? A atemorizarnos, a amedrentarnos. Y cuando la gente entra en temblor, en pánico, dice que hasta los huesos se estremecen. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo vino a predicar, dice que la gente se aglomeraba. Y que dice, y muchos enfermos eran sanados de espíritus demoníacos. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo también reconocía que habían, o vino, mejor dicho, a enseñarnos que hay enfermedades espirituales, hermano. Hay enfermedades espirituales de las cuales Dios, Jesucristo, ¿verdad? Dios nos quiere librar. Hay enfermedades espirituales, hermano. ¿Y quién las causa? El espíritu, el enemigo espiritual. Ese es. Gloria a su santo nombre. Pero hay que clamarle a Dios, hay que pedirle a Dios y Él va a responder, hermano. Clámale con todo tu corazón, creyendo en Él y reconociendo que Él es Dios sobre todos los dioses. Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque al que busca encuentra, al que pide se le da, y al que llama o el que clama recibe. ¿Cuántos dicen amén? El que clama, el que llama recibe de parte de Dios. Eso es lo que está tratando de transmitir Cristo Jesús por medio de esa parábola o de esa enseñanza. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Entonces Dios te va a dar respuesta cuando tú clamas al Señor. Y todavía dice, y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Gloria a su santo nombre. Hay cosas como esta que estamos peleando una batalla espiritual, un enemigo invisible que nos quiere amedrentar y atemorizar, que usted no puede ver, pero si estás agarrado bien del Señor, tú lo vas a ver y vas a poder defenderte con las fuerzas que Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esta palabra angustia o enemigo es un espíritu que te debilita, hermano, ¿ok? Debilita hasta los huesos. Mucha gente, hermano, mire, la pandemia es real. Hay muchos que están siendo contagiados. Hay muchos enfermos. Unos se salvan, otros no se han salvado. Otros se enferman poquito, a otros no les da nada, pero a otros les va muy mal. Y terminan en un hospital, y terminan en una cama con oxígeno. Pero hemos visto la mano de Dios poderosa moverse. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto la mano poderosa del Altísimo moverse en favor de su iglesia.
Él se mueve a favor de la iglesia, claro, en los que le creen. Gloria a su santo nombre. Había un amigo de Pablo, ¿se acuerdan que? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que Pablo sanó enfermos, verdad? ¿Sabían ustedes que Pedro sanó enfermos, verdad? ¿Sí? Amén. Pero ¿será que Dios va a sanar a todo el mundo? O a veces Dios no quiere sanar. A veces Dios dice, ¿sabes qué? Terminó tu tiempo aquí en la tierra. Yo vengo a llevarte. No sabemos a quién ni cuándo. Hay un versículo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Pero hay gente que quiere borrar ese versículo porque no quieren morirse. Tienen miedo a la muerte. Pero ¿quién da el miedo? ¿Quién es el que le mete el temor al hombre de la muerte? La verdad, ¿quién mete ese temor de morir? Es Satanás, exactamente. Pablo venció ese temor. Por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, si yo me quedo es para beneficio de ustedes, pero si me voy, dice, para mí es mucho mejor. Y no sé qué elegir, si irme con Cristo o quedarme con ustedes. Hermano, yo sé, el temor a la muerte es que es tan serio como el coronavirus. O sea, los dos son serios y los dos son reales, quiero decir. Son reales, hermano, no hay ninguna duda. Pero lo importante aquí es qué espíritu hay en ti. Eso es lo importante. Que si tienes el Espíritu Santo, dice, el cual clama Abba Padre, no se va a condenación, sino que se va directo a la gloria. El espíritu de Pablo es el espíritu que ha sembrado el Señor a través de los creyentes también, los que creen en Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, gracias Señor Jesús. Colosenses, no, es Filipenses. Mire, ya leímos el Salmo 4, ¿verdad? Ok, pero antes de leer Filipenses, busque Filipenses capítulo 2. Dice, versículo, ahorita les digo el versículo, Filipenses 2, pero mira lo que dice el Salmo 4, dice el 4:4 del Salmo, usted y yo lo leímos, pero tal vez no se acuerda, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestro lecho y callad. Cuando uno está enfermo, hermano, ¿sabe qué? Hay que aprovechar ese tiempo. Cuando uno está enfermo, hay que aprovechar ese tiempo para arrepentirse sobre todo y para temblar. Y usted dirá, pero ¿por qué voy a temblar si estoy confiado en Dios? Sí, pues de eso se trata. Temblar, o sea, temblar con el temor a Dios. ¿Me escucha? Temblar con el temor a Dios. ¿Por qué? Porque dijo Cristo, yo hago vivir, yo hago morir. Yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces el temor no es a la muerte, ni al diablo, ni a la enfermedad, sino es el temor de Dios. Y sí tenemos que temblar, pero no a lo que comúnmente el hombre tiembla, sino en el temor de Dios. Por eso dice, leamos Filipenses 4:12. Dice 4:12, Filipenses, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué dice ocúpate en tu salvación? Porque ya el Señor Jesucristo te la dio en la cruz del Calvario. La salvación Cristo nos la regaló. Porque a nosotros no nos costó, le costó a Él su sangre, pero a ti no te costó nada, solamente creer en Él. Entonces, dice, ¿verdad? Ahí, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿A quién? Al Todopoderoso únicamente, porque Él te la dio y es el único que te la puede quitar.
Si vives en pecado mortal o si vives en pecado solamente, ¿verdad? Vivir en pecado es practicar el pecado y dice que son los hijos del diablo los que practican el pecado. No dice que no pecamos, simplemente que no practicamos el pecado. No es una manera de vivir en pecado, sino que pecamos porque a veces ofendemos a Dios, ¿ok? A veces no obedecemos a Dios de alguna manera. Como un hijo que te desobedece de repente y tiene que castigarlo para que te obedezca. Eso es así, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que la enfermedad, ¿verdad? Sí viene de Dios. Y Dios sana, claro que Él sana. Él sanó a miles sanó el Señor. Los apóstoles también sanaron a muchos. Dice, vayan, dice, prediquen el evangelio y sanen enfermos. Pero hermano, no siempre va a ser la voluntad de Dios. Hay excepciones. Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, eso solamente Dios lo sabe. Por eso tenemos que estar preparados. Dice que hagamos la cena del Señor todas las veces que la hagamos hasta que Él venga o hasta que nos llame a cuenta. ¿Verdad? Eso es estar preparado para cuando el Señor nos llame o Él venga por su iglesia. Dice en Filipenses capítulo 2 siempre, pero en el versículo 25, leamos el 25 al 27. Dice Pablo, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió. Mire, le dio el espíritu de angustia. El enemigo lo visitó. Hermano, el enemigo te va a visitar, pero tú tienes que estar con la armadura de Dios para apagar los dardos de fuego del maligno. Gloria a su santo nombre. El Señor dice que el diablo te va a visitar, pero no va a poder contra ti si tú tienes bien puesta la armadura de Dios. Y una de las armas es el escudo de la fe para poder apagar los dardos del maligno, que es una de las cosas, el temor, la opresión, la angustia, el miedo. Dice en 26, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió. Le dio el tizar, porque habías oído que había enfermado. Claro, él se enfermó y ¿qué le dio? El diablo lo atacó, el espíritu de miedo. Pero sigue diciendo el 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. ¿Sí iba a morir? Sí se iba a morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Claro, humanamente, dice Pablo, nos duele, nos atribula la muerte de un hermano. ¿Cuántos dicen amén? Claro que duele porque es un hermano. No dejamos de ser humanos porque estamos en el espíritu. Pero es Dios el que tiene la misericordia. ¿Por qué Pablo no dijo, ok, olvídate, yo te sano en el nombre de Cristo? ¿Por qué no? Porque no es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios, hermano. Si se fija usted, es para que, si Dios sana, es para mostrar su poder y su misericordia a aquellos que creemos en Él. Pero aunque el Señor dé o quite, el Señor sigue siendo Dios y a su nombre se da gloria. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vemos de que estamos viviendo tiempos peligrosos. Y esto de la enfermedad que está pasando no es lo último, hermano. Acuérdense que no ha venido la gran tribulación. No estamos en la gran tribulación donde Dios va a mandar plagas fuertes. Dice que la gente va a querer morirse y no van a poder. No van a poder, se van a querer matar y no van a poder conseguir morirse. O sea, va a llegar un tiempo de angustia. Le llama el tiempo de angustia para Jacob. Tal día que nunca ha habido otro como ese. Imagínense qué tan fuerte y terrible va a ser ese día. Va a mandar plagas, enfermedades dolorosas a los hombres porque no quisieron arrepentirse de sus ídolos falsos, de sus mentiras y de sus estatuas. Pero mira, ocúpate en tu salvación con temor y temblor y Dios te va a cubrir. Dios te va a proteger. Él va a hacer lo que va a hacer. Vemos de que
El Señor hoy quiere darte nuevas fuerzas, porque cada día son nuevas sus misericordias. Las fuerzas de ayer, las fuerzas de antier, las fuerzas del domingo pasado no te van a servir hoy ni mañana. Cada día Dios te da nuevas fuerzas. En el Señor te dice que te da las fuerzas del búfalo, te da las fuerzas para que siga adelante y firme en la carrera a la cual hemos sido llamados por la misericordia y el amor a su nombre. Gloria a su santo nombre, gloria a Cristo Jesús. Lo que quiero que sepa es de que el opresor, el angustiador, el que te trae, el enemigo que te aflige, te va a visitar. Pero tú tienes que estar bien firme en el Señor Jesús. Mira, dice Isaías 14, 12, creo, si no me equivoco, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Tirado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Sabes lo que hace el diablo? Debilita, atemoriza, aflige. Pero el Señor Jesucristo lo destronó de su fuerza y su poder cuando Él murió en el cruz de Calvario y resucitó al tercer día y venció la muerte, el pecado y al enemigo. 3 victorias tuvo Cristo: contra la muerte, contra el pecado y contra el diablo. Señor lo reprenda. Se fija, el Señor ya nos dio. No es que nos va a dar la victoria, es que es por fe que Él ya nos dio la victoria. Somos victoriosos por aquel que nos llamó, hermano. Somos victoriosos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese espíritu angustiador visitó a Epafrodito y Pablo no se dejó amedrentar. ¿Qué hizo Pablo? No le puso las manos: oh, sánate en el nombre de Jesús. No. Pablo clamó, dice, y Dios tuvo misericordia de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Porque humanamente sí nos da tristeza que alguien parta. Pero también el Espíritu nos da alegría, ¿verdad? Porque el Señor nos lleva a su gloria eterna, hermano, donde no hay dolor, no hay cansancio, no hay enfermedad, no hay corrupción, no hay maldad, no hay dolor, no hay llanto, no hay lágrimas, no hay nada. Allá todo es gozo, paz, alegría, felicidad en Cristo Jesús, hermano. Estamos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en victoria porque Cristo está en victoria. Gloria a Dios. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, 2 Timoteo 1:7, usted ya se sabe este versículo. Pero tiene que leerlo para que vea lo que yo le acabo de decir con mayor intensidad. Dice Timoteo, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermano, la cobardía, el miedo, la intimidación es un espíritu. Es un espíritu. El miedo es un espíritu. Hay gente que nomás el saber que tiene la enfermedad, hermano, ya con eso ya se murió más rápido. Hay gente que entra en pánico, entra en shock, se desmaya. Oiga, ¿por qué llegar a tanto? ¿Por qué mejor no llorar, arrepentirse y clamar a Dios? Tal vez quizá tenga misericordia de ti y de mí y de todos nosotros. Cuando alguien está enfermo, clame a Dios por su hermano. Clámele a Dios. El Señor quiere oír. Porque Cristo dijo: buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Hermano, si tu niño, ¿ha visto esos niños que ya tienen 5 años? ¿Qué quiere el niño? Ni sabe decir agua ni leche, pero la madre ahí está y le zampa el biberón. En vez de decirle: hijo, ya aprende a decir leche, agua, y de 5 años ahí están con el biberón. O sea, ni siquiera le dejan hablar y después sale todo, como dicen, como el ñoño, ¿no? Porque no aprende a hablar.
Así también Dios dice, hey, deja de ñoñar y ya habla claramente. Clama, suplica, ora, pide, clama, llama, busca y recibirás, hallarás y se te abrirá, dice el Señor, porque yo quiero enseñarte a hablar bien. El Señor quiere que sepamos orar, no que seamos mudos. Ay, ore por mí, por favor. Ay, ore por mí. Ore por mi familia. Ora tú, dobla rodillas. El Señor te va a oír. Dice que Dios escucha la oración del justo. ¿O que no ha sido lavado con la sangre del Cordero? Si no, ven para que te lave hasta los huesos y los tuétanos y la podrición y el pecado y el cochinero que trae, pues. Entonces es un espíritu del enemigo. El Señor lo reprenda. Dice, sino que nos dio un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Mire, también Romanos lo confirma. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ese es el mismo espíritu, porque te debilita, te esclaviza, te somete, te oprime, te angustia. Entonces dice Pablo en Romanos 8:15, pues no habéis recibido, dice a la iglesia, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo. ¿Se fija? No nos dio espíritu de esclavitud, espíritu de temor, espíritu de miedo, espíritu de angustia, espíritu de pánico, espíritu de depresión. No, dice, para que no estemos en esclavitud, sino que han recibido el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, para que oremos a nuestro Abba, Padre. Abba, Padre, clámale a Él, pídele a Él, órale a Él, y Él te va a escuchar. Porque no hay padre, bueno, sí hay, pero generalmente no hay un padre que no escuche a su hijo. Si mi hijo pega grito, yo voy en su auxilio. Si mi hija pega grito, la madre venga a su auxilio. Si tus hijos pegan grito, no vas a ir por el auxilio de ellos. También si le clamamos a Dios, no vendrá Él por nuestro auxilio, gloria a Dios. Él va a venir por nuestro auxilio, porque somos sus hijos, no del vecino. Somos hijos de Dios por la sangre de Cristo y por la fe en su nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y en esta mañana voy a pedir a mi esposa que venga. Quiero orar por algunos de ustedes, hermano. Y si no por todos, si es necesario por todos, vuelvo a orar por todos. Pero por algunos de ustedes que no han recibido el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hermano. Porque Dios quiere que tengamos como hijos de Él espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Sabe cuántos padres envían a sus hijos a estudiar karate para que puedan enfrentar si alguien los ataca? ¿Por qué? Porque no quiere un indefenso, quiere un hijo que se defienda por sí solo. Cuando yo no esté, mi hijo, ahí con karate se defienda, pues. Hay otros que le compran pistolas, han visto, ¿verdad? Sí, o sea, el padre por sí no quiere que el hijo le pase algo, entonces hace cualquier cosa, ¿ok? También el Señor quiere, hermano, que tú recibas no el espíritu de karateca, no el espíritu del pistolero, sino el poder de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu de amor, templanza y de dominio propio, para que tú puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Tristemente hay gente que no tiene todavía el espíritu del Señor, de poder, de amor y dominio propio. Y yo en esta tarde quiero orar por ti, pero quiero terminar con esto. Quiero leer este pasaje en su contexto. Y está ahí mismo, en 2 Timoteo 1, pero voy a leer del versículo 6, voy a abarcar el 7 y el 8. Dice, por lo cual, dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder que Dios nos da. O sea, que va a haber aflicción, pero el poder de Dios va a contrarrestar la opresión del enemigo. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. ¿Y cómo recibió Timoteo el poder del Espíritu? Por la imposición de las manos de Pablo. Yo quiero orar por hombres aquí y por mujeres aquí para que reciban ese poder de Dios, para que ya nada los amedrente, para que ya nada los atemorice. A tus hijos, a tus pequeñitos necesitan el poder de Dios, porque no vas a dar una pistola, a lo mejor no vamos a mandar a la escuela de karate, pero van a tener poder del Espíritu Santo para poder ellos combatir contra la acechanza también del diablo. Y tú en la oración vas a poder pelear con tu hijo la buena batalla de la fe. Yo te voy a pedir que pasemos aquí al frente y vamos a orar por ti y por tus hijos para que reciban, hermanos, el don de Dios, que es el poder del Espíritu, el cual sabe clamarle a Dios, el cual clama a Abba Padre, el cual puede comunicarse con su Padre, el cual puede hacer que su Padre lo oiga, el que puede hacer que su Padre venga a su rescate, el que va a hacer que Dios lo ponga en la roca, en la torre fuerte, en alto refugio, que el Señor lo ponga bajo su cobertura, bajo su amparo, bajo su protección, y el Señor te dé ese poder, hermano, el poder del Espíritu Santo que necesitamos para vencer, porque el enemigo está haciendo guerra ahorita contra las iglesias. Quieren cerrarlas por el miedo, quieren cerrarlas, hermanos, porque están atemorizando a la gente que las iglesias están enfermando. Hermanos, las tiendas están llenas de gente, abarrotadas de gente. La gente anda por todos lados, pero le están echando la culpa a las iglesias. ¿Y eso qué es? El diablo que quiere cerrar las iglesias de Cristo. Y nosotros como iglesia vamos a seguir las precauciones, vamos a seguir, ¿verdad?, las ordenanzas que el médico dé, no importa las que sea, máscara, lo que sea, vamos a seguirlo, pero no vamos a dejar de hacer lo que Dios mandó. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nosotros tenemos el poder de Dios. Y si es la voluntad de Dios, nos quedamos. Y si no es, nos vamos. Pero que se haga la voluntad de Dios. El Señor da, el Señor quita. Y no hay quien pueda liberar de su mano, porque Él es soberano. Por eso se llama Dios. Él es justo, Él es santo, Él es todopoderoso. Es nuestra aseguranza. Él es nuestra esperanza. Él es todo para el creyente. Tú solamente tienes que creer en Él. Bendito su nombre santo Jesús. Jesucristo de Nazaret. Él también me está pasando por aquí. Y Él va a tocar tu vida. Él va a tocar tu alma y la va a bendecir. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que te colme de bendiciones. Que te colme de su espíritu. Que te llene de su amor, de su misericordia, de su poder y de todo lo necesario para que tú puedas seguir peleando esta batalla. Padre santo y poderoso, gracias, Señor, por tu iglesia, por esta congregación, por mis hermanos. Bendito Dios, bendícelos a cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor, derrama tu espíritu sobre ellos, protégelos, guárdalos, Señor. Derrama sobre ellos tu Espíritu Santo, Señor, bendito Dios. Bendito Salvador, a ti damos la gloria, a ti damos la victoria, porque tú eres el vencedor. A tu nombre sea la gloria, no a nosotros, sino a tu nombre, dijo el profeta. A tu nombre sea la gloria, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos. Tú eres el Cordero inmolado. Tú eres el varón. Tú eres el sumo sacerdote de nuestras vidas. Tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro esposo. Tú eres nuestro protector. Tú eres todo para nosotros, Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor Jesucristo. Derrama de tu espíritu sobre todos y cada uno de ellos, Padre Celestial. Aquel que no lo ha recibido, Señor, que lo reciba, Señor, en esta hora. Padre Santo, te clamamos y te suplicamos, Señor. Y aquel que lo ha recibido, confírmale solamente en su corazón que está lleno con el Espíritu de Cristo, el cual clama Abba Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. A ti te damos la gloria, la adoración, la alabanza. De ti, Señor, es todo, Señor. Todo lo mío es tuyo, Señor. Todo lo nuestro es tuyo, Señor. Y lo tuyo es nuestro también, Señor, porque tú eres, Señor, de nosotros, Señor. Tú nos compraste, Señor, para ti, y ahora te pertenecemos, Señor, y ahora estamos en tu voluntad, Padre Santo. Gracias, mi Dios, en esta hora, por tu amor y misericordia. Gracias por tu sacrificio. Gracias por darnos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por enseñarnos a clamar, por enseñarnos a orar, por enseñarnos, Señor, a pedir, a suplicar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestras necesidades, confiando en ti, confiando en tu nombre, confiando que tú vas a proveer, confiando que tú vas a contestar, porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él está allí. Busca a Dios, entre tanto pueda ser hallado.
llamarle, entre tanto está cercano, porque el Señor está pasando por aquí y Él te va a bendecir a ti, va a bendecir tu vida, tu alma, y te va a colmar de bendiciones. Si tú confías en Él, solamente búscalo con todo tu corazón, búscalo con toda tu alma, búscalo con todas tus fuerzas, dice el Señor, y me hallarás, porque me acordaré del pacto que hice, el pacto de sangre, el pacto de Cristo. El Señor no se le va a olvidar ese pacto glorioso, poderoso. Gracias, mi Dios, porque por ti estamos en victoria en Cristo Jesús. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Y en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón y en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando